Hola, hola, bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por conectarse aquí al programa. Gracias por estar en este momento ya escuchándonos y viéndonos a través de Fiat Radio Fiat TV. Y pues es un gusto poder conectarme con ustedes, es un gusto poder estar con ustedes transmitiendo desde aquí, desde Tepozotlán, en el Estado de México, pues que ya nos encontramos listos en esta nueva edición, en este nuevo formato que pues ya sabemos, ¿no? Estamos pues haciendo algo diferente, estamos trabajándolo de una manera muy distinta y pues estamos hoy en día a través, ¿no? Del video, a través de los programas que ya nos estamos transmitiendo directamente a Facebook de Fiat Consultoría y poco a poco nos vamos a ir yendo a las demás plataformas, ¿no? A plataforma el día de mañana que subimos ya todos los programas a través de YouTube y pues bueno, ya nos encontramos aquí pues a gusto, ¿no? En este programa de Estoy Construyendo el Ser. Muchas gracias, Eva. Eva Luna ya nos está viendo, nos está saludando y pues te agradezco mucho que ya nos vean aquí y que pues sé que de repente estamos pues probando con nuevos sistemas, con nuevas formas, con nuevas cámaras, con nuevas maneras de poder estar contigo y de poder transmitirte y mostrarte todo lo que estamos haciendo a través de Fiat. Y pues me da mucho gusto. Fíjate que el día de hoy tengo un programa que desde hace rato tenía yo pensando, ¿no? He estado platicando conmigo mismo y con la almohada, ¿no? Tratando de decir, oye, pues, ¿cómo ves si empezamos a hablar un poco más de aquellas cosas que de repente nos hacen tanta falta como seres humanos, que es, por ejemplo, la comprensión entre lo que está sucediendo, ¿no? Lo que nos pasa como seres humanos y la parte que de repente también se nos olvida mucho, que es la historia. ¿No? Lo que nos está ocurriendo junto con la historia. ¿Cómo estamos nosotros de repente olvidando, de hecho, cosas que nos han pasado y que de repente ya olvidamos y entonces no hacemos una relación o no hacemos una correlación con las cosas que nos están ocurriendo o que pasaron en nuestro pasado y que de repente volvemos a generar o volvemos a crear una gran cantidad de fallas y de errores que pues honestamente nos limitan y nos limitan muchísimo. Y es por eso que hoy y ahorita quiero hacerte este programa. Y bueno, además también de avisarte que vamos a tener nuevo programa el día de hoy. Vamos a lanzar un nuevo programa para todos porque para nosotros ha sido muy importante y muy interesante ir viendo el flujo y cómo hemos ido avanzando en el proceso de crear Fiat TV, de cómo hemos estado tratando de generar nuevo contenido también para ustedes y escuchando mucho a lo que nos dicen en cuestión de los fans, ¿no? Que les gusta Fiat TV, que les gusta los programas Hoy Construyendo el Ser, Desde la Mirada de tu Pareja, Tres Generaciones, En Conciencia con Angélica Ostoa, y que fíjate que de alguna manera nos han estado diciendo, tenemos algunos comentarios muy directos de personas que nos dicen, oye, ya de alguna forma tú tienes tu programa en donde abarcas la parte de la conciencia, la parte del ser humano, la parte de construirte con información que pues he investigado y que he estado haciendo durante muchos años. Pero también nos dicen, oye, y ya tienen también la parte de la pareja, ¿no? La parte de estar en esa combinación con tu pareja, en la cual pues también ayuda muchísimo en todo este proceso, ¿no? En el proceso de relaciones, en el proceso de la comprensión de los objetivos, de cómo manejamos la relación, de cómo de repente llevamos la parte en la pareja, cómo llevamos la familia, ¿no? También, pues, ¿no? Pues con Angélica Ostoa, bueno, perdón, con Tres Generaciones, en donde se tocan los temas más de la parte femenina, más la parte de mujer, más esa ideología, ese sistema, esa forma en la cual la mujer empieza a mostrar, empieza a ayudar, empieza a llenar los espacios o empieza a entregar los espacios con sus temas, que son la verdad muy, muy interesantes. Y en Conciencia con Angélica Ostoa, en donde hablamos pues de muchas terapias, se habla de constelaciones, se habla la semana pasada tuvo de verdad un programa muy padre en el cual pues estuvo platicando también de la parte de los pensamientos, de la conciencia y de una investigación que la verdad ha sido muy, muy interesante del desarrollo del pensamiento y las emociones, ¿no? Y pues de alguna forma empezamos a incluir. Y una persona de nuestros fans nos decía, oye Víctor, pero también creo que hace falta, ¿no? La parte de la familia, ¿no?
Y fíjate que algo que para nosotros, y te lo digo con todo el corazón, para mí, para mi familia, mis hijos, las parejas de mis hijos, que bueno, de repente se tienen que amolar por todas las cosas que de repente vivimos y estamos trabajando en conjunto, ¿no? Ah, nos damos cuenta que cada vez que platicamos y nos sentamos a la mesa y comenzamos a comer y de repente se empiezan a soltar las charlas, que estoy seguro que te ha pasado también a ti, estoy seguro que te ha pasado en tu casa, estoy seguro que te ocurre, porque así nos ocurre a muchos, de repente comenzamos a hacer esta charla, que la charla se empieza a tornar en algo muy interesante, se pone muy padre y terminamos en unas charlas buenísimas, pláticas padrísimas, charlas súper, súper interesantes de cómo estamos viviendo, de qué estamos haciendo, de los temas que de repente se convierten en algo súper diverso y terminamos de verdad haciendo una súper charla de a veces horas. Y pues bueno, es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estas charlas que tenemos y que me encanta porque me siento muy, muy orgulloso porque mi hijo quiere participar. Me decía Gabriel hace varias semanas, oye papá, ¿por qué no mira estas charlas que luego tenemos sobre la mesa de explicaciones en donde exponemos punto de vista, en donde hablamos y que a veces somos controversiales y que de repente nos arrebatamos la palabra y que de repente nos estamos diciendo lo que pensamos, cómo lo creemos y por qué lo creemos? ¿Por qué no lo hacemos en vivo? ¿No? Entonces, pues primero fue pensarlo bastante porque, como le digo, Gabriel, somos muy apasionados para hablar y me imagino que muchos de las familias que conozco también son muy apasionados para hacerlo, pero me pareció muy interesante, fíjate, dije, es muy buena opción, ¿por qué no? Y entonces, pues hoy vamos a tener este primer programa que espero que sea uno de muchos, ¿no? Que se va a llamar Entre Charlas. Porque a veces es exactamente lo que hacemos. Entre las charlas salen temas que son buenísimos. Y eso es lo que vamos a estrenar el día de hoy. Un nuevo programa para Fiat TV, Entre Charlas. Y pues se va a poner, yo creo, desde mi punto de vista, por supuesto, muy interesante. Y me encantaría y quisiera que pues todos ustedes pudieran estar con nosotros al ratito, porque se va a poner muy bueno. Recuérdate que a las 4 de la tarde tenemos el programa de Desde la mirada de tu pareja. ¿Ok? Entonces, de 4 a 5 se va a poner muy bueno porque aquí es donde creemos nosotros que se va a poner muy interesante el acomodo de todos nuestros programas. Así es que no te lo pierdas, no te lo pierdas, estate atento porque va a salir el día de hoy. Y pues bueno, al tema de hoy, a lo que te quiero explicar el día de hoy. Bueno, primero déjame mandar saludos, déjame aquí checar. Eva Luna, Francis, hola, buenas tardes. Que todos tengan una excelente tarde a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Y fíjate que creo que estando viendo esta plataforma ahorita, tal cual como estamos en la salida de Fiat Consultoría, que es todos los martes, pues estamos también viendo la manera de qué plataforma es la que más tenemos personas. Así es que es muy probable que al ratito ya los programas los transmitamos directamente a través del Facebook de Víctor Portela, porque pues parece ser que es como más conocido y ahí es donde más personas nos dicen, Víctor, me es más fácil verte en Fiat, en lugar de verte en Fiat, me es más fácil verte en tu muro de Víctor Portela, ¿no? Entonces probablemente hagamos esos cambios para los demás programas y empezamos a retransmitir a través de Fiat Consultoría, a través del canal de Fiat Radio en YouTube, a través de Víctor Portela en YouTube también para poder tener abarcado todos los procesos de un solo galón pues podamos estar en todas las plataformas y nos puedas ver. Si no puedes en vivo, lo puedas hacer en las retransmisiones de estos programas. Así es que, pues bueno, ¿qué nos pasa? Fíjate que algo que quería yo platicarte el día de hoy sobre el proceso de nuestra historia es que muchos de nosotros se nos olvida que en la historia humana no hubo alguien que empezara a contarla o empezara a registrarla o a escribirla o a inscribirla, ¿no? Inscribirla en algo. No existía eso. De repente algunas personas tuvieron un poco esa inteligencia o esa capacidad de decir voy a empezar a inscribir primero y después a escribir todos los sucesos que yo vea del lugar en donde me encuentro. Esto es muy importante porque de repente creemos que sí existe una cronología en el proceso histórico de la vida humana y no es así. No existe
históricamente un proceso real cronológico en el que nosotros podamos entenderlo como tal, sobre todo estoy hablando de las partes antiguas, ¿ok? Estoy hablando del proceso en donde todavía teníamos una situación muy separada. Hoy en día inclusive, aunque existen muchos registros de personas que escriben y que se generan una gran cantidad de documentos o de información, aún así hasta el día de hoy no te podría decir que existe un proceso cronológico dentro de los eventos, porque muchas personas escriben en lugares diferentes, muchas personas escriben en lugares distintos y en tiempos distintos, y no existe una correlación como tal tan perfecta como para poder decir esto es lo que funciona y esto es lo que nos funciona a todos, o así es como pasó la historia y así es como pasó para todos. Ahí es donde muchos de nosotros sí nos confundimos fuertemente, muy fuertemente, y por eso quiero como empezar a aclararte, porque dentro de los procesos de crecimiento de conciencia, dentro de los procesos de comprensión como seres humanos, este tipo de historias son las que nos hacen pensar que tenemos como claridad. Y ahí es donde necesitamos poner un poco de pausa. Mi querida Norma Villarreal, te mando saludos, gracias, dice bendiciones, un gran abrazo atrasado por el festejo, de lo mejor de lo mejor. Dios contigo, eres un gran ser de luz, mi admiración y respeto. Muchas gracias, mi querida Norma, y pues recibo ese abrazo con mucho cariño y también te mando uno de regreso. Y bueno, repito, entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque de repente pensamos que conocemos la historia o de repente conocemos personas que nos dicen que conocen la historia. Y por más estudioso que tú seas, por más que tú has intentado buscarle una cronología dentro del proceso histórico de cómo fue pasando la historia humana, vas a encontrar grandes cantidades de huecos. Esos huecos son llenados por nosotros con nuestra imaginación, con nuestras ideas de creer que sabemos o con nuestras, ¿cómo puedo decirlo? Con un proceso, pues sí, es imaginación. Es lo que usamos. Porque muchos de nosotros creemos que sabemos lo que pasa, pero en realidad pasan tantas cosas al mismo tiempo en todos lados que es muy complejo poder decir que comprendemos y conocemos la historia. Se nos olvidan y no lo sabemos y no lo conocemos. Por ejemplo, podemos afirmar que alguien dijo algo cuando lo dijo, o si lo dijo fue hace 2000, 3000 años, ¿no? Y entonces de repente nosotros nos aseguramos y garantizamos que fue lo que dijo y así lo dijo. ¿Y en qué estás creyendo? ¿No? Pues es que un texto que dijo, y luego te encuentras un texto que dijo que está hablando de otra cosa, y entonces se vuelve un caos. El problema básico del crecimiento dentro del desarrollo del ser y dentro del proceso de la conciencia humana es que le hacemos demasiado caso a la parte externa y muy poco a las comprensiones interiores. Le hacemos mucho caso a lo que nos dicen que dijo y muy poco caso a lo que tú estás percibiendo y sintiendo. Entiendo, claro, muchos de nosotros hemos tenido una historia y una formación en la cual, pues al parecer, nos hemos llevado y nos hemos caído en conclusiones o en personas que no tenían toda la información y aún así o estamos enseñados a base de muchas mentiras y mucha ideología y muchas creencias. Todo esto tan caótico, todo esto tan complejo, sí está mermando o está creando o está formando o está generando procesos de comprensión. Una persona que cree que algo pasó y que al creerlo lo toma como una verdad, puede llegar a intentar defender su punto de vista, inclusive con golpes o con violencia, pues. Y esto es algo que podemos ir viendo históricamente y lo curioso es que nosotros en lugar de observar la historia y discernir, pensar por nosotros mismos y empezar a actuar en consecuencia, lo que hacemos es creer lo que nos dicen que fue y que pasó y nos cuentan como una historia. Observa que siempre la historia la cuentan los que ganaron la guerra. Los que perdieron la guerra no cuentan la historia. Los que perdieron la guerra son los malos. Los que perdieron la guerra cuentan
no pueden contar pues con el proceso como tal porque es malo, los que perdieron eran los malos y siempre los que ganan son los buenos a pesar de que hubo matanzas y cosas así. Y nosotros justificamos todo ello históricamente en el proceso religioso y espiritual. Se han ido mezclando cosas que no tienen nada que ver una con la otra. El pensamiento religioso es completamente diferente al pensamiento espiritual. El pensamiento espiritual no tiene nada que ver con dogmas, ni con creencias ciegas, ni con no comprensiones de posiciones y de acciones, mientras que los pensamientos religiosos son dogmáticos, son cristalizados, son en base a identificación ciega y a creer de manera absoluta en cosas. Y lo que hemos visto históricamente es que los procesos de pensamiento religioso han metido al mundo en los lugares en donde nos tenemos. El pensamiento un poco más globalizado, el pensamiento más espiritual, el cual no lleva un ritmo dogmático, el cual no lleva una estructura, una estructura de acciones, ¿no? Porque de repente también caemos en personas que se dicen muy espirituales, pero que en realidad son muy dogmáticas y que están siguiendo sin entender, ¿no? Hay personas que se pierden en la forma y se olvidan del fondo. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas creen que una técnica de meditación es la meditación. Y la técnica de la meditación son usos para poder relajarte, pero la meditación comienza cuando tú acabas tu técnica, porque es el momento y el espacio en donde estás tú contigo, en esa conjunción o unificación con el todo, pero no hay una técnica para poder llegar al todo. Si hubiese una técnica para poder llegar al todo, créeme, si hubiese esa técnica, todos ya no estaríamos en este mundo tan caótico y tan absurdo, tan binario, porque no... Eso es donde las cosas más interesantes que tenemos en la historia. Vivimos y convivimos con un mundo binario cuando tú y yo vivimos en un mundo de tercera dimensión. Entonces estamos viviendo en un pensamiento de segunda dimensión y viviendo en una experiencia de tercera dimensión. ¿Qué significa que estamos una dimensión atrás y por eso somos tan fácilmente controlables. Por eso somos personas tan fácilmente engañables. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento y nuestro discernimiento está con historias que son de segunda dimensión. Y esto me refiero a ideas de bueno o malo, de guerras y peleas de unos contra otros, los que vienen, los que van, los que son buenos contra los que son malos y todo eso. Y eso es un pensamiento binario. Eso es un proceso de existencia de segunda dimensión. Tu bioquímica es de segunda dimensión o nuestra bioquímica es de segunda dimensión. ¿Por qué? Porque estamos expresando un pensamiento de segunda dimensión. Todo es polaridad. Todo es dualidad y no es cierto. Vives y vivimos todos nosotros en un mundo de tercera dimensión. Este mundo de tercera dimensión tiene que ver con profundidad, tiene que ver con observación, tiene que ver con una esfera, un proceso esférico, un proceso mucho más que plano, ¿no? Más que dos conceptos, más que dos sopas, más que dos ideas, más que dos tipos de humano, más que dos tipos de conocimiento. Hablamos de tridimensión, de una tercera dimensión, en donde hay alto, ancho y fondo. Y esto es algo que la humanidad ha olvidado y todas nuestras historias y todo el proceso histórico que tenemos es binario, los buenos contra los malos, lo sutil y sublime contra lo malo y feo. Uh, Espero explicarme, porque este es uno de los juegos que nos ha mantenido a los seres humanos tan retrasados en nuestros conceptos, tan lentos en nuestra manera de crecer, que por eso podemos ver hoy en día todo esto que está ocurriendo en el mundo. Ya la historia ya no es el coronavirus. Ya la historia es la violencia que existe entre nosotros por procesos interraciales, que existe, es más, o sea, es tan ilógico, observa una raza a otra raza, cuando somos una sola especie. Sin importar el color, sin importar el tamaño, sin importar, somos una sola especie. Y nosotros estamos dividiéndola y la estamos dividiendo porque estamos pensando o tenemos un sistema de pensamiento binario y estamos viviendo una tercera dimensión en una segunda dimensión, lo cual nos está colapsando y nos va a explotar, nos está explotando en la cara.
Porque seguimos creyendo entre que alguien es mejor y alguien es peor. ¡Pum! Sistema de pensamiento binario. Y entre más nos pasemos ahí en la historia, entre buenos y malos, entre correctos e incorrectos, entre ángeles y demonios, entre dioses y demonios, es absurdo. Es absurdo, es completamente absurdo. Vivimos en el año 2020 de una ideología en donde nos han dicho que eso es lo que debe de funcionar y así es como debe de ser. Es, es un pensamiento tan infantil. El creer que si eres bueno te va bien. Y ve la historia, cuántas personas, tenemos que aprendernos en la escuela historias de las personas que han sido los más crueles y los más gachos, pero les ha funcionado súper bien y les ha ido súper bien. Sí, murieron, claro, pero todos mueren. Y contamos historias de la primera guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los dictadores, y nos aprendemos los dictadores, y nos aprendemos las fechas más crueles, nos aprendemos historias sobre los malos que vinieron y que nos hicieron ser malos también a nosotros, pero no aprendemos otras historias. No aprendemos otras historias. Esa es la parte en la que hemos estado viviendo y de repente resulta que la humanidad se odia a sí misma. Pues ¿cómo no vamos a generar este odio si todo lo que nos hemos hablado, todo lo que nos hemos dicho entre hombres y mujeres es que solo existen dos bandos, el bando de los buenos y el bando de los malos? ¿Y cuándo vamos a madurar? ¿Y cuándo va a ser el momento en donde empecemos a decir y a darnos cuenta que si no cooperamos entre nosotros, si no nos apoyamos entre los seres humanos, si no estamos con nosotros mismos, entonces, ¿qué va a ocurrirnos? Eso es algo que necesitaremos empezar a comprender. Necesitamos empezar a apoyarnos porque no es real que sobreviven los más fuertes. Sobreviven los que trabajan en equipo. Y lo que estamos haciendo nosotros es no trabajar en equipo, no estamos uniéndonos como humanidad, seguimos en rollos de fronteras, seguimos en rollos de límites, seguimos en rollos de creer que hay países mejores, países peores, países primermundistas, países tercermundistas, y ¿qué pasó con los segundomundistas? Pero bueno, seguimos pensando en un sistema binario de vida y entre más estemos así, podemos darnos cuenta hasta dónde va a llegar nuestra forma irracional de pensar. Porque ahorita estamos tratando de combatir un coronavirus, un COVID-19, aislando a los sanos. Y entonces, de repente y eso está pasando en México, nos estamos diciendo que vamos a empezar a salir y obviamente la tasa de infecciones va a crecer porque todos estábamos resguardados, no puedes resguardarte de las bacterias y los virus, que eso es lo que hay en todo el universo, no solo en la Tierra, en el universo. Cualquier científico te puede decir que lo que están buscando en otros planetas de vida son bacterias, son virus. Eso es lo que hay. Entonces, si nosotros les tenemos miedo, es un miedo irracional, es absurdo. Es absurdo pensar que si te pones un tapabocas, puedes entrar a comprar en un centro comercial. Es absurdo. Pero es el momento en donde nos encontramos nosotros en un pensamiento tan retrógrada porque nos hemos llenado la cabeza de miedos. Nos hemos llenado la cabeza de miedos porque resulta que somos malos, resulta que nos van a llevar al infierno, resulta que son... ¡Caray! Tantos miles de años de eso y seguimos creyendo en ese tipo de cosas. Lo curioso es que se supone que nuestra tecnología ha avanzado mucho. Se supone que tenemos una gran cantidad de desarrollo médico inclusive, pero seguimos pensando que nuestra alma está podrida y está mal y te vas a ir al infierno. ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué no comenzamos a darnos cuenta que todo esto que nos está ocurriendo es porque nosotros estamos generando toda esta ideología en pensar en donde, en mi familia, porque hay algunos que dicen que yo no creo. Claro, no estoy diciendo que no existe este virus, estoy diciendo que hay miles y millones de virus. En mi familia ha muerto un primo muy cercano, de hecho, igual con el mismo nombre, Víctor Hugo Portela, yo me llamo Víctor Luis, pero él se llama Víctor Hugo y falleció en Chiapas de coronavirus, de COVID. No estoy diciendo que no exista o que en mi familia no haya pasado. Está pasando en un primo directo. Y aún así te diría,
No tenemos por qué tenerle miedo. No le puedes tener miedo a tus manos y tenértelas que estar lavando a cada rato. No puedes tenerle miedo al viento, al aire, a la vida, porque es exactamente lo que un sistema binario quiere, los que controlan y los controlados. Y no estoy hablando de ningún tipo de rollo de conspiración, estoy hablando de tu discernimiento, de tu capacidad, de tu libertad. Ahora resulta, con todo, tenemos constituciones, tenemos derechos humanos, tenemos gran cantidad de cosas que hoy en día no se respetan porque simplemente tenemos un pánico y absurdo, ilógico, ¿ok? O sea, no puedes entrar a un centro comercial a comprar si no traes un cubrebocas, pero te cierran una tienda de familias, una tienda de casa. Y entonces sí estamos ayudando a que los grandes corporativos continúen con su economía, mientras que nosotros, los pequeños, los bancos no te van a perdonar nada. Los bancos no te van a perdonar el crédito, los bancos no te van a retrasar tu crédito, los bancos les vale gorro si hay o no existe lo que sea de cualquier tipo de enfermedad, de lo que sea, pero tú y yo los demás tenemos que estar encerrados porque es una absurda y lógica manera de entender esto. Aíslas a los enfermos. A los sanos les permites que su sistema inmune se empiece a convivir, porque este virus no se va a acabar. Así como las bacterias no se van a acabar, no las matamos. Aprende nuestro sistema inmune y se sana. Eso es algo que es como, ¿por qué no somos lógicos? ¿Por qué no empezamos a entenderlo? ¿Quieres sanar? Empieza a crecer tu sistema inmune. El sistema inmune del cuerpo es maravilloso, ese es el milagro. No es agarrar y decir, no, necesitamos todos, no salgan, no respiren, no vean, no hagan, ténganle pánico a la vida. Es absurdo, es completa y totalmente ilógico. Ilógico, no es posible. Pero, para nuestro razonamiento humano, es más creíble lo increíble. Para nuestro razonamiento lógico, es más lógico lo absurdo. Voy en mi auto, vengo de regreso de hacer algunas cosas que tenía que pagar y algunas cosas que tenía que hacer. Voy de regreso en mi auto con el aire acondicionado prendido, los vidrios abajo, y en la entrada de Tepozotlán, los policías diciendo, es obligatorio el uso de cubrebocas. Adentro de mi auto, es obligatorio yo no tengo un cubrebocas N95, la gran mayoría no tiene un cubrebocas N95. Entonces, si el virus es una bacteria, es un virus que es más pequeño que una tela y entonces puede pasar por ahí. Pero pregúntale al policía, disculpe, ¿por qué razón? Porque es obligatorio. Ok, porque lo dice la autoridad. Ese es el pensamiento absurdo. Lo dijo la autoridad. No tenemos conciencia, no tenemos comprensión. Y eso es lo que nos está pasando. Muchos de nosotros, porque lo dijo X, Y, porque lo dijeron, es como lo hacemos. Y exactamente muchas de nuestras vidas, de las fallas que tenemos y errores que tenemos como humanidad, es porque alguien lo dijo. Y ahora podemos decir que lo dijo alguien respetable, que lo dijo alguien importante. Y listo, así nos dijeron sobre muchas cosas de la vida. Y sabes, así nos dijeron como que todas las mujeres eran iguales, que todos los hombres son iguales. Y en la realidad, las mujeres son diferentes y los hombres somos diferentes. Pero ese es el sistema en el que estamos viviendo. Esa es la capacidad que pareciera que es lo que más tenemos. Parece que no hemos comprendido en la vida nuestro discernimiento. Parece que nuestra madurez sigue siendo la de unos niños. Nuestro nivel de conciencia y de comprensión sigue opacado y sigue muy pequeño. Seguimos nosotros aislados del universo. Seguimos siendo un planeta que no se puede correlacionar.
Seguimos siendo un planeta dividido, dividido por ideas, por creencias, por franjas absurdas en nuestros pensamientos, por idiomas. Estamos divididos por conceptos, por creencias, en lugar de darnos cuenta que somos una sola especie y empezar a trabajar en equipo. Y al empezar a trabajar en equipo, no necesitaríamos uh, gobiernos, uh, reyes, no necesitaríamos nada de eso. Pero esto nos llevaría a una evolución que no queremos pasar. Nosotros seguimos mejor peleando en lugar de resolver nuestra conciencia y nuestra comprensión. Preferimos entonces mejor lastimar a otros, lastimar, golpear, matar, porque son de otro color, porque no piensan como yo pienso, porque no tienen la misma ideología. Hola, mi querida lamparita de petróleo, te mando un abrazo. Me encanta en todo el mundo con sus avatares. O sea, vivimos en un mundo de colapsos de moda, de ideologías de fama, de porque lo hace todo el mundo. Ay, bebé, es, es parte del proceso del por qué la humanidad está tan, tan cegada. Y lo peor es que nos sentimos con un nivel de conciencia bárbaro, nos sentimos como que estamos en un nivel acá súper cañón. Y pues bueno, en realidad no es así, estamos muy retrógradas, muy atrasados, pero la esperanza muere al último. Debería de morir primero. Porque si se muere la esperanza podríamos hacer algo, ¿no? O sea, sería como la vaca del cuento de los budistas, ¿no? De los le matan a la vaca y entonces se ponen a reaccionar. Como nosotros estamos pensando que siempre hay esperanza, pues entonces pues seguimos en la estupidez, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, ¿qué tanto podemos nosotros empezar a cambiar? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Qué podría hacer yo? Lo que podemos hacer, primero, es dejar de hacer caso y de obedecer si no está en tu comprensión de discernimiento. Históricamente, el pecado original en muchas de las historias y culturas religiosas de varias religiones del mundo, históricamente el pecado original es la desobediencia. Y si no es la desobediencia, porque, pues bueno, vamos, a nivel cristiano católico, ¿no? Judío, inclusive, hebreo, es la desobediencia el primer punto, que nosotros desobedecimos a los dioses. Y ahí está la falla. Y en otras historias, la griega, por ejemplo, el pecado horrible o el por qué la humanidad está en castigo es porque Prometeo trajo el fuego y el fuego lo utilizamos, cuando Zeus dijo que no y era la desobediencia. En el caso celta, en el caso de lo que sería Odín, y Thor decidió bajar a ayudar a la humanidad trayéndoles el rayo y el uso del rayo y los rayos y los 9 tipos de rayos, y en eso se incluye el fuego, el cual pues también se enoja Odín con Thor. El próximo heredero al trono, el hijo pródigo, el hijo predilecto, no el hijo pródigo, el predilecto, y pues se molesta a Odín y le retira sus poderes, que eso lo viste en algunas películas seguramente, le retira los poderes porque simplemente no lo obedece. Panku en la historia asiática, el primer ser nacido de un huevo, por cierto, para que tengamos un poco de historia, en este Panku le dice el universo, el padre universo, es un hijo, Panku es el hijo del padre universo y la madre tierra, y le dice a Panku que tiene que elegir, es libre de elegir ser hijo del universo o ser hijo de la tierra, y que lo que elija es correcto y va a vivir. Y entonces Panku dice, wow, me gustaría ser hijo de la tierra. Y entonces el Padre Universo se enoja y, y lo castiga porque lo desobedeció por no haber elegido el universo, y entonces lo castiga con la muerte. ¿No? Los brahmanes y Mahapurusha, el primer arquetipo humano, lo rompe Brahma, lo divide Brahma porque
desobedece a Brahma, ¿no? Haciéndolo quedar mal, ¿no? Porque elige su propia voluntad. Y eso es muy raro porque primero te dan libre voluntad y luego cuando tú aplicas tu libertad está mal, no deberías de haberlo hecho. Entonces, así de absurdo es nuestro proceso histórico. Así, en donde tú tienes libertad pero no la puedes ejercer, en donde tú puedes elegir pero si eliges está mal, y si eliges lo que tú quieres, porque puedes elegir pero si eliges lo que se te dice, eso es lo correcto, y así es como estamos viviendo, vivimos en un mundo, no en un país, en un mundo que nunca ha sido libre, que hemos creído que lo somos porque se supone puedes elegir, pero puedes elegir sobre un marco. No puedes elegir lo que está fuera del marco, porque si eliges lo que está fuera del marco, entonces, wow, se nos pone un verdadero conflicto. La gente no sabe qué hacer con personas así. Dice Norma, Vic también podría ser la lealtad a tus raíces, creencias y antepasados. Yo le llamo lealtad a la fuente, mi querida Norma, la lealtad a la fuente, porque en realidad, al decir lealtad a la fuente, me refiero a tus padres, a tus abuelos, porque muchos de nosotros no conocemos nuestras raíces. Muchos de nosotros no conocemos de verdad nuestras raíces. Nuestros bisabuelos estuvieron en este proceso de cambio histórico, ¿no? Revolucionario, y los bisabuelos de ellos estuvieron en la conquista española, o bueno, en la conquista religiosa que ocurrió en este país. Así es que no conocemos nuestras raíces. Nuestras raíces no es la conquista, esa no es nuestra raíz. Nuestras raíces no son los procesos revolucionarios, esos ya ocurrieron después. Nuestra raíz va más atrás de esto y es algo que históricamente en las escuelas ni siquiera se enseña. Siguen diciendo que Mesoamérica y que nosotros teníamos una gran cantidad de dioses, cuando en el náhuatl, en la palabra náhuatl, no existe una palabra que diga Dios. De hecho, el teo, porque eso es parte de lo que dice, no, pues es Teo es energía y los nuestros lo entendían como energía, no como luz, como energía. Lo que ocurre es que creemos que porque es un pensamiento pasado, es un pensamiento muy antiguo, entonces no creemos que hayan tenido la conciencia y la comprensión. Solo déjame decirte que tenían cartografiado el espacio, tenían perfectamente la ubicación y la diferencia entre lunas, entre planetas y entre estrellas. La conocían. Entonces no me puedes decir que su ideología pasada es más retrógrada que la de nosotros o más retrasada que la de nosotros. No, en muchos casos han sido mucho más adelantados. Ellos hablaban ya de protones, electrones y neutrones, los toltecas, y no tenían un microscopio. Somos nosotros los que estamos, acuérdate, hubo un periodo de oscurantismo de Edad Media que se unió con la Inquisición en prácticamente todo el mundo. Estamos hablando de 1200, 1300 años de prohibición de conocimientos, 1300 años de prohibición de crecimiento, de conciencia, de comprensión, prohibido saber, prohibido preguntar. Obviamente tenemos ese retraso nosotros en todo el proceso histórico genético de nosotros. Hacerle caso a nuestros padres después de tu madurez, después de tu observación, después de tu discernimiento. Yo amo a mi madre con todo el corazón. Amo a mi abuela con todo mi corazón porque me educaron, porque me dieron lo que más pudieron en información y en todo, pero no puedo hacerle caso a mi abuela sobre cómo hacer un negocio cuando ella jamás puso un negocio. No le puedo hacer caso a mi madre sobre cómo llevar una relación de pareja cuando pues de alguna forma ella no tuvo una pareja tan estable o de tanto tiempo. Es de simplemente discernimiento. No se trata de respeto. Esto no se trata de si estoy siendo respetuoso o no, si soy leal o no. Simplemente se trata de la comprensión natural de ser y de alcanzar lo que deseas. Queremos ser felices, llenando requisitos. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! O sea, voy a ser feliz llenando un requisito. ¡Ser! El ser no se convierte, no se crea, no se forma a través de un llenar.
llenar acciones y llenar requisitos, no es una lista de acción. El ser es algo que construyes, es algo de tu comprensión, es algo de tu conciencia, es algo de tu energía, es algo de frecuencia, es algo de vibración, es algo de esencia del espíritu. No creas que porque si haces meditación entonces eres bueno. Es absurdo. Si haces yoga, entonces eres buena persona. Hoy en día la yoga ya ni siquiera se usa con ese proceso de conectar tu cuerpo con la energía. Hoy la yoga se usa como un deporte para mantenerte en forma. Yo creo que el yogi que inventó la yoga, si estuviera vivo, yo creo que se nos vuelve a morir por ver que hay yoga de la risa, ¿no? O por ver que hay una yoga que no tiene por qué doler, ¿no? O sea, cuando yoga, la palabra yoga significa sujeción. Voy a controlar mi cuerpo, no mi cuerpo me va a controlar a mí. Crecimiento de voluntad. Porque muchos de nosotros, nuestro cuerpo nos controla bárbaramente. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, tengo sed. Y no le permitimos a nuestra red neuronal ser usada y ser funcional. Esas son de las tantas cosas que se nos han olvidado. Esas de las tantas cosas que de repente no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestras libertades. De hecho, prácticamente te diría que hoy en día no somos libres. No eres libre de pensar lo que quieras pensar. Y en esta actualidad, en este momento, no eres libre de sentirte como quieras sentirte. No eres libre de pensar como quieras pensar. No eres libre de hacer lo que deseas hacer. No eres libre. Porque además nos dicen, me pones en peligro. Si tú sales a la calle, me pones en peligro. ¿De verdad? ¿Con cientos de miles de billones de bacterias? ¿Te pongo en peligro? ¿No te pones en peligro tú mismo con tus ideas y tus creencias? ¿No te pones en peligro tú mismo con lo que te has alimentado, con la bioquímica de tu cuerpo? ¿No te has puesto en peligro con el sistema inmune que tienes? ¿No te has puesto en peligro? ¿No nos hemos puesto en peligro como humanidad odiándonos unos a otros? ¿No nos hemos puesto en peligro como humanidad creyendo en religiones absurdas? ¿No nos hemos puesto en peligro con eso? Diciendo que somos los buenos y nada más te das vuelta y te clavan una... Y eso es lo que más me encanta, porque de la gente que yo conozco que son las más religiosas son las que son más hipócritas. Por contarte alguna de las tantas historias que pueden haber. ¿Cuándo vamos a empezar a madurar? ¿Cuándo vamos a empezar a de verdad cuándo vamos a comenzar a ser libres? Porque nuestra libertad radica en que comprendas, en que observes, en que te des cuenta, que seas consciente. Una persona que se da cuenta que se está lastimando a sí misma, se da cuenta que lastima a otros seres humanos. ¿Qué educación hemos recibido? Eso es una educación basada en una gran cantidad de mentiras absurdas y en poco discernimiento. Una gran cantidad de absurdeces y poco discernimiento, poca comprensión, poca utilidad de nuestras facultades, pocas conexiones neuronales, porque solamente usamos dos tipos de conexiones neuronales, o es bueno o es malo, o es correcto o es incorrecto. Obviamente se colapsa nuestra red neuronal cuando tú lo haces pensar un poco más, hasta te duele la cabeza. ¿Por qué sigues creyendo en cosas tan absurdas? Ok, ¿por qué no haces? Si tú dices que tus creencias religiosas son las verdaderas, ¿por qué no las aplicas? Yo no he visto a los buenos samaritanos en ningún lado. No quiere decir que no haya. No quiere decir que haya personas, porque ahí es donde te digo, no se trata de una creencia, porque si solamente fuera una creencia, entonces solamente habría buenas personas en esa ideología o en esa creencia. Y yo he visto buenas personas en todas las religiones, en todas las filosofías, en todas las creencias. Radica en tu capacidad de discernir lo que tú viniste a este mundo como propósito a hacer. El problema es que no has elegido tu propósito, elegiste el propósito que te dijeron que debías de ser. Ser alguien en la vida es absurdo, tienes que ser tú. Ser doctor, abogado, ingeniero, esos son haceres. Son cosas que vas a hacer. ¿Cuál es tu propósito? Elige tu propósito. Porque si no eliges tu propósito, estás esperando que alguien te diga.
Estás esperando que alguien te dé una pista. Estás esperando que alguien te muestre el camino. No hay camino. La vida no tiene sentido. Si tuviera un sentido, todos iríamos hacia ese lado. Todos iríamos hacia ese sentido. No tiene sentido. Tú le pones el sentido que quieras. Y no importa si es arriba o abajo. Y vas a encontrarte a personas que van en un sentido diferente al tuyo. Sí, y ellos no están mal. Eligieron otro sentido. Eligieron otra manera de ver la vida. Eligieron otra forma de ver. Porque hoy en día, si así seguimos como estamos y seguimos colapsando la tierra y seguimos colapsando todas las situaciones económicas y seguimos colapsando la economía, entonces tú vas a tener que sembrar tu comida y a ver, pues, sabes sembrar. Tú vas a tener que hacerte tu ropa y a ver, pues, sabes hacer ropa. Hilar. Y para poder hilar necesitamos las demás herramientas. ¿Las sabes hacer? Porque va a llegar un momento en donde nadie va a querer comprar ni vender nada. Porque ese es el objetivo y entonces de repente nos van a decir, no se preocupen, yo los voy a salvar. Y eso es algo que ha ocurrido toda la historia humana. Problema, reacción, solución. Toda la historia humana ha ocurrido eso. Se genera un problema. Estos mismos que están controlando generan el problema, ven la reacción, esperan a que nosotros digamos ayúdenos por favor, y estos mismos que crearon el problema nos dan la solución, y así estamos. Es momento de que empieces a pensar, de que te des cuenta que eres libre, que hay muchas cosas más de las que te imaginas. Somos más de lo que nos han dicho que somos. Eres la autoridad en tu propia vida. Eres la persona que toma las decisiones. Y puedes tomar la decisión de no tomar decisiones. Puedes tomar la decisión de que otra persona tome las decisiones por ti. Solo no olvides que jamás has sido la víctima. Jamás has sido la víctima de todo lo que ha pasado. Jamás has sido la víctima de los sucesos. Tú nunca has sido la víctima. Tú eres la persona responsable. Y responsable, no quiero que lo tomes, la palabra responsabilidad la tomes como carga. No, tú eres la persona que ha generado, provocado y creado las consecuencias que tienes. La palabra responsabilidad, desde mi punto de vista, es tu capacidad de predecir consecuencias. ¿Qué capacidad tienes para predecir consecuencias? Y es lo que has estado haciendo, es lo que hemos estado haciendo como seres humanos, es lo que hemos estado haciendo como humanidad. Esta es la consecuencia que tenemos. Hemos creado un mundo absurdo, peleándonos contra algo que jamás vamos a ganar la batalla. Es como si ahorita empezáramos a destruir a los insectos, ¿no? Lo que estaría genial es que los insectos tomaran conciencia de la que el humano los está lastimando y entonces tendríamos una batalla como de 1000-1. O sea, tú tendrías que lidiar contra 1000 insectos y seguramente perderíamos la batalla. No estamos en guerra contra las bacterias. No estamos en guerra contra nada ni contra nadie. Nuestro sistema inmune es un funcionamiento bioquímico eléctrico y necesita ser fortalecido para que tu cuerpo viva, para que tú estés sano. No es la lucha contra las bacterias. Es ilógico, es absurdo. Es mantener tu sistema inmune sano. Y para mantener tu sistema inmune sano tenemos que cuidar nuestra alimentación. Para mantener nuestro sistema inmune sano tenemos que cuidar los pensamientos, ideas y creencias que surgen en nuestros pensamientos porque están conectados a nuestras glándulas que producen la bioquímica interna. Y nuestro sistema inmune está en nosotros. Tú eres el responsable del sistema inmune. No es un cubrebocas. No es un no salir. Es tu sistema inmune que necesita estar sano. Y pues bueno, se supone que estamos entrando, y me encanta que ahora le llaman nueva normalidad. Así como le llamaron a los nuevos pesos, ¿no? Los nuevos pesos nos están hablando entonces de que va a haber una recesión humana. Nueva normalidad, nuevos pesos, nueva recesión humana. Ok, vamos a perder muchas de nuestras libertades porque ahora va a ser así.
Ahora va a ser así que salgamos a comprar siempre con cubrebocas. Ahora va a ser así que cuando regresas a tu casa te quitas todo y cuando sales te pones, claro, el aire de tu casa tiene algún tipo de barrera para que el aire externo no entre, para que las bacterias no lleguen a tu casa, claro. Claro, una bacteria que muere con el alcohol, una bacteria que muere con el jabón. Ok, pero no tiene, no, ok, tenemos pánico de eso. Ok. Mm. No sé para qué te bañas todos los días. Ah, bueno, ya se me acabó el programa, ya escúchenos al rato en el nuevo programa que tenemos, que vamos a transmitir. Y escúchanos también, por favor, a todos los demás, desde la mirada de tu pareja, Tres Generaciones, En Conciencia con Angélica Ostoa, y como ya te dije, el nuevo programa Entre Charlas. Y pues esperemos que se ponga muy bueno todo esto. Gracias, ayúdame a compartir, por favor, ayúdame a compartir a través de tus redes sociales, que llegue y que se dé esto. Y tengo aquí un comentario antes de despedirme. Se Mayra Munguía. Munguía, perdón. Jaja, dice eso mismo, pensé, nueva normalidad. Igual a nuevos pesos, sí. Igual después desaparecieron los nuevos pesos y hubo algo ahí que nadie dijo exactamente. Esa es la nueva normalidad, como nuestros nuevos pesos, que luego pues terminó siendo una recesión, pero que nadie quiso o que nadie se dio cuenta. Y es así, estás perdiendo tu libertad. No eres libre de elegir ni de hacer y entonces nuestras constituciones a nivel países van a tener que cambiar porque ahora, ¿qué? La Organización Mundial de la Salud nos va a decir qué hacer, así como nos dice que comamos algo que es cancerígeno, así como le ha permitido a muchas empresas intoxicar y llenar de cancerígenos los alimentos y las hortalizas y todo lo que se siembra, así la Organización Mundial de la Salud lo va a hacer. Claro, la Organización Mundial de la Salud que todos elegimos, porque ha sido algo democrático. Por supuesto. Espero que se entienda el sarcasmo y pues muchas gracias. Gracias a todos por estar conmigo. Gracias por haber participado el día de hoy. Gracias Lorena Sánchez, Rosa Ángela Cruz. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Ayúdenme a compartir para que más personas puedan acceder a estos programas. Y pues nos vemos en un ratito más para los siguientes programas que te van a encantar. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.